Bienvenidos a un nuevo video en Apoyo Educativo Virtual. Les doy la bienvenida a su curso de química. El día de hoy veremos el tema de balanceo químico. Continuando con el tema de lo que era una ecuación química, el día de hoy veremos lo que es el balanceo químico. Por ejemplo, en la ecuación química de cobre sólido más nitrato de plata en estado acuoso y nitrato de cobre en estado acuoso más plata sólida, se aprecia una reacción de sustitución. Es decir, podemos observar que el cobre está sustituyendo a la plata y así podemos obtener plata sólida. Pero no se especifican las cantidades exactas involucradas en la reacción. Para ello es necesario balancear la ecuación, lo que significa que debe de existir la misma cantidad de átomos en los reactivos como en los productos. Existen diversos métodos para balancear una ecuación química y se debe tener en cuenta la ley de la conservación de la masa o la ley de conservación de la materia. Nos dice que en un sistema aislado, durante toda la reacción química ordinaria, la masa total en el sistema permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos. Esta ley también nos postulaba que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, si nosotros vamos a meter 10 gramos de reactivos, forzosamente debemos de obtener 10 gramos de productos. No importan las proporciones en las cuales vamos a obtener a dichos productos o en las cuales vamos a añadir dichos reactivos, debemos de obtener la misma masa. Aún así se forma un gas o forma un líquido o un sólido, debemos de obtener siempre la misma masa. No podemos crear materia ni mucho menos desaparecerla. Entonces, esto es muy importante que lo recordemos porque es el principio básico del balanceo químico. Para todo esto debemos de definir previamente lo que es el balanceo químico. Entonces, es la operación que permite representar en una ecuación un número exacto de átomos, moléculas o mol que participan en una reacción, ya sea como reactivos o productos. Es muy importante identificar los dos tipos de números que existen en una ecuación química. Los grandes son los números llamados coeficientes y los pequeños son los llamados subíndices. El coeficiente es el número que va situado por delante de todos los símbolos de la fórmula e indica la cantidad de moléculas de la sustancia. Cuando no aparece un coeficiente en la fórmula, se asume que su valor es de 1. Es decir, por lo cual no se escribe, lo que también se aplica para el subíndice. Es decir, si nuestro subíndice es de 1, tampoco se va a escribir dentro de la ecuación química. Cuando el coeficiente se multiplica por el subíndice, resulta el total de átomos del elemento químico que lleva la fórmula. Esto significa que el coeficiente afecta a todos los subíndices de una fórmula. Muy bien, aquí lo tenemos más explicado. Aquí tenemos al cobre que propiamente no tiene un coeficiente anotado. Les vuelvo a repetir, cuando el coeficiente no está anotado quiere decir que su valor es de 1. En cambio, en el nitrato de plata podemos observar un número 2. Esto quiere decir que su coeficiente tiene un valor de 2. Y también es importante recalcar que también tenemos presentes a los subíndices, que como su nombre lo dice, están escritos debajo de las fórmulas químicas de cada uno de los compuestos. En el caso del nitrato de plata, este subíndice nos expresa que tenemos 3 moléculas de nitrato adheridas a la plata. Entonces los subíndices son muy importantes porque los coeficientes al multiplicarse por los subíndices van a afectar el número total de átomos que vamos a tener presentes dentro de la molécula. Entonces es importante recalcar que los números grandes, si así quieren verlo de una forma más fácil, los números grandes representan el valor de los coeficientes y los números pequeños representan el valor de los subíndices. Muy bien, uno de los métodos para poder balancear una ecuación química es el método por inspección. Tanteo o simple inspección es un método de balanceo que consiste en igualar el número de átomos de cada uno de los reactantes y los productos mediante prueba y error. El método funciona para reacciones sencillas y esto es muy importante recalcarlo. El método solo funciona para reacciones que son simples. Para reacciones más complejas de óxido de reducción, el método de tanteo deja de funcionar y más bien se convierte en un azar. No es muy sencillo encontrar la respuesta, entonces ahí utilizamos otro tipo de método. Se recomienda balancear primero los átomos diferentes a oxígeno e hidrógeno. Es decir, si nosotros tenemos metales o no metales, los escribiremos dentro de una lista.
como aquí se encuentra, y finalmente balancearemos los átomos que encontramos de oxígeno y de hidrógeno. Las fórmulas de las sustancias no se deben separar ni alterar en sus subíndices, es decir, los subíndices, si nosotros aquí en este nitrógeno encontramos un subíndice de 2, no tenemos por qué cambiarlo, el subíndice va a ser constante, va a siempre valer 2, entonces los subíndices no se cambian, al contrario, los coeficientes se multiplican por los respectivos subíndices y será más fácil si lo aprendemos paso a paso en el siguiente ejemplo. Muy bien, aquí les voy a enlistar cada uno de los pasos. Paso a seguir. Paso número 1. Es cuestionarnos si la ecuación está balanceada. Para saberlo, debemos de contar los átomos de cada elemento a ambos lados de la ecuación. Muy bien, aquí podemos encontrar de este lado de la ecuación los reactivos, en este caso nitrógeno molecular y oxígeno molecular, y después encontramos el dióxido de nitrógeno como producto. Entonces vamos a separarlo por átomos. Los átomos que tenemos de este lado de los reactivos son nitrógeno y oxígeno. Y ahora vamos a contar cuántos átomos. En el caso de los nitrógenos tenemos 2, como bien lo indica el subíndice, y en el caso de los oxígenos también tenemos 2. Ahora, pasando a los productos, podemos igual diferenciar que tenemos átomos de nitrógeno y átomos de oxígeno. En el caso del nitrógeno, su subíndice sería 1, aunque no esté escrito. Recordemos que siempre que no está escrito un subíndice, su valor es de 1. Tenemos un átomo de nitrógeno y tenemos 2 átomos de oxígeno. Entonces podemos observar que del lado de los reactivos tenemos 2 átomos de nitrógeno y del lado de los productos tenemos un átomo de nitrógeno. Esto quiere decir que nuestra ecuación química no está balanceada. Como bien les mencioné, si nosotros metemos 2 gramos de reactivos, debemos obtener 2 gramos de productos. Entonces, esta ecuación no está balanceada. Tenemos que proceder a balancearla. Como paso número 2, como no está balanceada, se debe ajustar. Entonces, el método de inspección o método de tanteo nos dice que probemos con distintos números como coeficientes estequiométricos para ajustar el número de nitrógenos. Entonces, ahora vamos a colocar el número 2 antes del dióxido de nitrógeno y así obtendremos 2 nitrógenos a ambos lados de la ecuación. Aquí tenemos lo que teníamos inicialmente. Del lado de productos solamente teníamos un átomo de nitrógeno y del lado de los reactivos teníamos 2 átomos de nitrógeno. Al agregar un 2 como coeficiente al dióxido de nitrógeno, ahora obtenemos 2 nitrógenos, pero este 2 va a multiplicar el subíndice del oxígeno. Entonces 2 por 2 va a dar 4. Entonces ahora obtenemos 4 oxígenos. Ahora, lo que debemos de hacer para seguir con el procedimiento de balanceo, debemos ajustar el número de oxígenos. Como hay 2 oxígenos en los reactivos y 4 en los productos, se coloca un 2 antes del oxígeno molecular que tenemos aquí. Entonces, de esta manera, reactivos en átomos de nitrógeno obtenemos 2 y del lado de los productos el número de nitrógenos obtenemos 2. Después de agregar los coeficientes a cada una de las fórmulas, obtenemos que al agregar los coeficientes nos percatamos de que ahora tenemos este coeficiente multiplicando el subíndice. 2 por 2 da un valor de 4 para el número de los átomos de oxígeno, y el coeficiente del oxígeno molecular nos va a dar que 2 por 2 es igual a 4. Entonces así podemos comprobar que nuestra ecuación está balanceada. Está balanceada en el número de átomos. Entonces hay algo que es muy importante recalcar. Ahora que se cumple la igualdad de átomos en cada elemento participante en la reacción a cada lado de la ecuación, podemos decir que la ecuación está balanceada. Es decir, una vez que nosotros obtenemos el mismo número de átomos en reactivos que en productos, solamente en ese instante podemos decir que la ecuación está 100% balanceada. El dominio del método de tanteo o simple inspección se adquiere con la práctica, y es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Si el coeficiente es 1, no se escribe, como bien ya les había mencionado. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, su coeficiente es 1, entonces no se escribe. Algunos elementos no existen de forma monoatómica, es decir, un solo átomo, y por lo tanto forman moléculas elementales biatómicas o diatómicas, como en el caso del hidrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el nitrógeno. Todos estos átomos, al encontrarse en la naturaleza, los vamos a encontrar en forma diatómica, es decir, 2 átomos del mismo elemento juntos. Debe procurarse que los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada sean números enteros positivos
del menor valor posible, y para reducir los coeficientes fraccionarios se multiplica el denominador de tales coeficientes por numeradores de los otros coeficientes, incluyendo enteros fraccionarios, y luego se simplifica. Para ejemplificar estas dos últimas recomendaciones que yo les acabo de decir, lo que podríamos hacer en esta ecuación que nosotros ya tenemos balanceada es multiplicarla por 2, es decir, podríamos escribir un 2 en este nitrógeno, un 2 por 2 daría 4, un 4 en este oxígeno molecular y un 4 en este dióxido de nitrógeno. La ecuación seguiría estando balanceada, pero propiamente dicho está mal escrita. ¿Por qué? Porque como bien se los acabo de decir, debemos de encontrar los coeficientes con el menor valor entero posible. Es decir, al tenerlos multiplicados por 2 sería como si tuviéramos el doble, pero si nosotros dividimos entre 2 nuevamente toda la ecuación, no obtendríamos los mismos coeficientes que tiene esta ecuación de aquí. Entonces, siempre que nosotros balanceemos, debemos de revisar si se puede llegar a dividir los coeficientes que obtenemos al final, para que sí podamos tratar de encontrar el mayor número de enteros posibles con el menor valor posible. Es decir, siempre debemos de encontrar la forma más simplificada dentro de las ecuaciones químicas. Finalmente, en la sección de Ponte a Prueba, yo les pregunto, ¿cierto o falso? Para equilibrar las ecuaciones se agregan coeficientes a las fórmulas que los necesiten, pero no se cambian los subíndices, ¿cierto o falso? Muy bien, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Recuerden anotar sus respuestas en la sección de comentarios y recomendar el video con personas que lo necesiten.